Buenas tardes, vamos a comenzar con el tema de hoy del sistema nervioso. Vamos a estudiar la función y propiedades, organización estructural y funcional, que algo ya vimos la semana pasada. Bueno, el sistema nervioso, dentro de sus principales funciones, como ya dijimos, es de control y coordinación del resto de todos los demás sistemas juntos, por supuesto, al sistema endocrino, ¿sí? Van a realizar toda una serie de adaptaciones en el organismo para lograr siempre el equilibrio del medio interno u homeostasis. La principal célula del sistema nervioso o el principal componente o unidad anatomofuncional sabemos que son las neuronas, ¿sí?, que forman un tejido nervioso, además de otras células, como ya hablamos, como son las células de la glía o neuroglia, que son de sostén y protección básicamente. Pero las neuronas tienen una propiedad que no tienen las demás, que es la excitabilidad. Hemos dicho anteriormente que los tipos de neuronas son sensitivas, motoras o interneuronas. En cuanto a su parte anatómica, tiene un cuerpo soma, prolongaciones cortas o dendritas y largas o axones. Y ahí podemos observar entonces lo que sería una neurona, ¿sí?, con las prolongaciones cortas o dendritas, el cuerpo, un núcleo, dentro se encuentra un nucleolo, un axón por donde se va a dirigir el impulso nervioso hacia otra neurona. ¿Cómo se comunican entonces? A través de lo que se denomina sinapsis, que sería forma de comunicación entre células excitables. Estas sinapsis que ya hablamos la vez pasada podían ser eléctricas o químicas. Cuando hablamos de sinapsis químicas, vamos a hablar de la presencia de un neurotransmisor. Nosotros hemos visto la acetilcolina, otro neurotransmisor importante sería la noradrenalina. Y entonces tendríamos la placa neuromuscular. Bueno, las partes estructurales de una sinapsis, repasando, ¿sí?, de una sinapsis química sería un botón terminal presináptico, ¿sí?, o membrana presináptica, un espacio sináptico, ¿sí?, y una membrana postsináptica. En la membrana presináptica teníamos neurotransmisores como la acetilcolina, y en mi célula postsináptica voy a tener receptores para ese neurotransmisor que luego va a desencadenar todo un impulso nervioso o potencial de acción a través de mis sarcolemas, si se acuerdan. ¿Cómo se genera este impulso nervioso o eléctrico entre las membranas de células excitables? Van a ocurrir una serie de cambios electroquímicos. Nosotros, para poder generar un impulso eléctrico, primero, por supuesto, que tiene que haber un potencial en reposo de una membrana, con lo cual el interior es más electronegativo porque es rico en proteinatos o proteínas y potasio, y el exterior es más electropositivo porque es rico en sodio, que tiene mayores cargas positivas. A su vez tiene que haber un estímulo. Cuando hay un estímulo, se iniciaría lo que dice en el punto 2, potencial de acción o despolarización, en donde va a haber una apertura de los canales de sodio voltaje dependiente y va a ingresar este ion. En la tercera tenemos una repolarización en donde va a salir el potasio, vamos a tener los iones invertidos, es decir, el sodio adentro y el potasio afuera. Finalmente, tiene que haber una restauración de los iones y para eso actúan las ATPasa sodio-potasio, ¿sí?, para expulsar cada 3 iones sodio, permitir el ingreso de 2 iones potasio. Dentro de los órganos del sistema nervioso, ¿sí?, ya esto lo vimos, tenemos una división estructural y otra funcional. Funcionalmente se divide en sistema nervioso central y periférico, y a su vez sistema nervioso voluntario, ¿sí?, que es somático, consciente, e involuntario, que es visceral, inconsciente o autónomo.
La organización estructural y funcional de los órganos del sistema nervioso, tenemos del central, ¿sí? Va a integrar estímulos sensitivos y va a elaborar, ¿sí? A través de órganos efectores respuestas motoras. Y en el caso del sistema nervioso periférico, va a ser el encargado de la transmisión y conducción de impulsos de estímulos sensitivos desde la periferia hacia el sistema nervioso central y transmisión y conducción de estímulos motores desde este hacia la periferia. Entonces tenemos que este sistema nervioso, ¿sí? Vamos a tener una parte que va a ser el encéfalo, que tiene varias subdivisiones, ¿sí? El diencéfalo y demás que ahora no lo nombramos, pero sí el cerebelo y el tronco encefálico, que está formado por mesencéfalo, protuberancia y bulbo raquídeo, y después vamos a tener la médula que corresponde al periférico. En cuanto a los niveles de respuestas motoras, tenemos, ¿sí? Las que realiza el cerebelo, que es un comparador, integrador y coordinador que regula todas las funciones viscerales, ¿sí? Junto con el tronco encefálico tenemos la corteza cerebral, ¿sí? Que envía respuestas motoras conscientes adquiridas que se denominan engramas, que es la habilidad de aprender, digamos, y de hacer como un reflejo, una actividad que se repite. El tronco encefálico, que son respuestas motoras innatas, semiconscientes y semiautomáticas, y la médula, que son respuestas motoras reflejas primitivas, que no llevan mucha elaboración. En cuanto al sistema nervioso periférico, va a actuar a través de 12 pares de nervios craneales y 31 pares de nervios espinales, que tienen fibras nerviosas tanto sensitivas como motoras, y receptores, dentro de los cuales tenemos unos situados en los órganos, ¿sí? Que se denominan interoceptores, ¿sí? Tenemos que son viscerales, mecanorreceptores, quimiorreceptores y varoreceptores y exteroceptores que están presentes en los órganos de los sentidos. ¿Sí? Bueno, ahí tenemos cómo viaja, digamos, un impulso y se hace una respuesta, viaja por una vía aferente, sensitiva, se procesa con una interneurona en el centro de integración, por ejemplo en la médula, y se devuelve, ¿sí? Ya sea con el estiramiento o con la contracción de un músculo, y esto sería una unión neuromuscular, ¿no es cierto? En cuanto a los nervios craneales y nervios raquídeos, ¿sí? Los craneales van a partir del encéfalo y los raquídeos, ¿sí? De la médula, con lo cual también vamos a tener ahí la integración del sistema nervioso periférico, cómo le envía y le conduce la información al sistema nervioso central. Entonces, en el sistema nervioso central nosotros vamos a tener receptores del sistema nervioso involuntario y voluntario con vías aferentes sensitivas, ¿sí? Y este sistema nervioso central va a devolver una respuesta motora por la vía eferente, ¿sí? Ya sea involuntario o voluntario, a órganos efectores. Pueden ser un músculo liso, puede ser estriado, cardíaco, puede ser de glándulas en cuanto a una inhibición o un aumento de la secreción, o a receptores. Y así continúa, ¿sí? Siempre esta vía del sistema nervioso central integrada con el periférico, ¿no? El sistema sensor sería el sistema nervioso periférico, que presenta neuronas aferentes y las mismas tienen su origen en vasos sanguíneos y linfáticos, órganos internos, órganos de los sentidos especiales, piel, músculos y tendones, y todo eso va a llevar la información, por supuesto, al nervioso central. Dentro de los receptores sensores tenemos los mecanorreceptores, que responden a fuerzas mecánicas como la presión, el tacto o el estiramiento. Tenemos termorreceptores, que responden a los cambios de temperatura, nociceptores, que responden al estímulo de dolor, por ejemplo. Puedo tener una quemadura, entonces se activan tanto los termorreceptores, que indican un cambio de temperatura en la piel, como también los nociceptores, que son los receptores de dolor. Los fotorreceptores, que reaccionan
ante la radiación electromagnética como la luz para permitir la visión y los quimiorreceptores que reaccionan a estímulos químicos tales como los provenientes de los alimentos. Podemos tener olores o cambian las concentraciones en la sangre de diversas sustancias como oxígeno, dióxido de carbono, glucosa, electrolitos, ¿sí? Y varios de estos receptores son importantes para mejorar, evidentemente, el rendimiento deportivo. En cuanto al sistema motor, tenemos neuronas eferentes, ¿sí? Que son encargadas de llevar, digamos, toda la información al sistema nervioso central y a la médula espinal para tomar decisiones motoras, ¿sí? Que van a ir a todo nuestro cuerpo. El sistema nervioso autónomo controla las funciones involuntarias del cuerpo. Tenemos el sistema nervioso simpático que va a responder ante estímulo que genera alteraciones básicas y facilitan respuestas motoras y preparan hacia el organismo para tensiones agudas o actividad física. Por eso siempre decimos que el sistema nervioso simpático es de lucha o huida, ¿sí? El parasimpático, sin embargo, es un sistema más activo cuando se halla el cuerpo en reposo o calmado. Bueno, ahí pueden ver el efecto que tiene sobre el órgano, ¿sí? Tanto puede ser efecto simpático o parasimpático para que después lo relacionen con las diferentes actividades. La integración de los sistemas. ¿Cómo se integran estos sistemas? Por ejemplo, hay un estímulo cutáneo que llega a un receptor sensorial, ¿sí? En la piel. El mismo va a viajar a través de las neuronas sensoras hasta el sistema nervioso central. En el sistema nervioso central, ¿qué va a pasar? Va a ser una integración, es decir, una interpretación de la información y va a determinar la respuesta motora. El impulso motor sale del sistema nervioso central y viaja a través de las motoneuronas. Y el impulso motor llega a las fibras musculares y se produce la respuesta. Es decir, que hay un estímulo, una sensación o estado fisiológico que va a cambiar y puede ser que el centro de integración sea la médula espinal o el cerebro. En el caso de que sea la médula, la respuesta motora va a ser más simple, va a ser un reflejo motor como automático, simple, sin mucha elaboración. En cambio, que sea en el cerebro, puede ser subconsciente y consciente, pero va a ser más elaborado. La médula espinal, ¿sí? Va a devolver ese control motor a través de un reflejo o una respuesta preprogramada. Las regiones inferiores del cerebro, ¿sí? Los movimientos van a ser semi-voluntarios en cuanto a la respuesta motora o alguna respuesta automatizada. En el caso del área motora de la corteza cerebral, los movimientos son más complejos, es decir, es una respuesta mucho más elaborada. Podría decirse que el control postural, ¿sí? De cuando estamos nosotros en esta posición de estar sentados, tendría que ver con el área motora de la corteza cerebral. Muchas gracias. Espero que les haya gustado la clase y seguimos con la otra parte.